subscribe to the channel and turn on notifications. Esta ley es una norma de orden público e interés general. O sea, no es una simple sugerencia. Exacto, no es una circular interna sugiriendo a los funcionarios que por favor sean más amables. Ya. Es un mandato. Un mandato que reescribe las reglas del juego y establece límites muy estrictos a entidades de inmenso poder, como por ejemplo el CENIAT. Wow, eso suena a palabras mayores. Lo son. Obliga al Estado a convertirse en un facilitador en lugar de actuar como, digamos, una barrera de contención punitiva. Pero, a ver, el lenguaje legal a veces puede ser un laberinto. Así que vamos a aterrizar estos conceptos para no perdernos. El artículo 3 de la LOCOTA parece ser el epicentro de este cambio, otorgando lo que podríamos considerar unos superpoderes al ciudadano. Me gusta ese término, superpoderes. Y sí, el artículo 3 es fundamental. El primer pilar que mencionan las firmas legales es la presunción de buena fe. Pero, siendo muy honestos, en la práctica, afirmar que el Estado debe presumir la buena fe suena un poco a poesía jurídica. Suena utópico, claro. Exacto. ¿Cómo cambia esto la interacción real en una oficina de impuestos? Si conectamos esto con el panorama general, te das cuenta de que cambia la carga de la prueba de manera radical. Ajá, ¿cómo así? Históricamente, en los procesos de fiscalización, el sistema operaba bajo la premisa no escrita de que quien estaba del otro lado del escritorio era un evasor por defecto. Culpable hasta que se demuestre lo contrario. Exactamente, el ciudadano tenía que construir una muralla literal de papeles para demostrar su inocencia operativa. Ahora, al instituir la presunción de buena fe con rango de ley orgánica, el Estado es quien asume la obligación de probar lo contrario si sospecha de una irregularidad. O sea que ya no tengo que probar que soy honesto. Así es, se asume legalmente que la persona está actuando de forma honesta y correcta al presentar sus trámites. Ese escudo inicial de verdad detiene la presunción de culpa. Pero vamos a la realidad. Los errores existen. Claro, somos humanos. Exacto. Un contador puede equivocarse en una casilla, o un usuario puede olvidar firmar un anexo de última hora. Bajo el sistema punitivo anterior, eso era una guillotina automática. Una multa inmediata. Tal cual. Entonces, ¿qué mecanismo real ofrece la ley cuando efectivamente el documento tiene una falla de origen? Ahí entra en juego el segundo pilar de esos superpoderes, que es el derecho a la subsanabilidad. Subsanabilidad. Ok. Es la obligación legal que tiene la administración de permitir la corrección de errores materiales o de forma. Si un individuo o, una empresa comete una omisión menor en una declaración. Algo que no cambie el número final, digamos. Exacto, algo que no altera el cálculo del impuesto final a pagar. La administración ya no puede usar ese error como excusa para paralizar el trámite o emitir una sanción fulminante. Tienen la obligación de otorgar la oportunidad de corregirlo. Para visualizarlo, es como jugar un juego de mesa donde antes pisar la casilla equivocada significaba ve directamente a la cárcel y paga una multa gigantesca. Sí, una muy buena analogía. Y ahora las reglas dicen, corrige tu ficha, ponla en la casilla anterior y sigue jugando. Tal cual, te dejan corregir la jugada. Pero esto me plantea una duda evidente. Si hay un error en un formulario, esta ley obliga al funcionario a permitir la corrección antes de multar. Totalmente obligados. ¿No se corre el riesgo de que el sistema se inunde de trámites hechos a medias? Digo, total, siempre se pueden corregir después sin consecuencias. Es una preocupación válida, pero el límite entre el error formal y la evasión material está claramente definido en la norma. La ley no protege el fraude. Claro, la mala intención no está cubierta. No, para nada. No protege la intención de evadir impuestos. Lo que protege es contra el sacrificio por formalidades. Que sería el tercer pilar del artículo 3. Así es. La administración no puede detener un proceso por requisitos que no son esenciales para la decisión de fondo. Dame un ejemplo de eso en la vida real. Bueno, imagínate que un documento anexo está vencido por un día, pero la información central que el Estado necesita para aprobar el trámite es válida y verificable. Ok, la sustancia está ahí. Exacto. En ese caso, paralizar el proceso se convierte en un acto ilegal por parte del funcionario. El Estado ahora tiene la inmensa carga de justificar, por escrito, por qué una formalidad específica es tan vital como para justificar el retraso de una gestión. ¡Wow!
Ese es un giro tectónico frente a la aplicación estricta del Código Orgánico Tributario. Tradicionalmente ese código funcionaba como, bueno, una máquina perfecta de recaudación mediante multas por errores formales mínimos. Era una fuente de ingresos constante vía penalizaciones. Porque la arquitectura cambia radicalmente en el artículo 11. Ese artículo es una joya. Este artículo ataca la que probablemente sea la mayor fuente de frustración colectiva en cualquier oficina gubernamental. Hablo de la exigencia de que el ciudadano proporcione información que el propio Estado ya generó y ya posee en sus archivos. El clásico, me pides la partida de nacimiento cuando tú eres el que la emite. Exactamente eso. El artículo 11 impone el mandato de la interoperabilidad. Exige que cada órgano y ente de la administración pública, tomando al CENIAT como el ejemplo más recurrente, designe una unidad responsable. Una unidad dedicada solo a esto. Sí, una unidad de celeridad dedicada exclusivamente a la optimización. La función de esta gente es conectar las bases de datos. Tienen la obligación legal de interactuar con otros entes públicos para obtener la información necesaria sin molestar al usuario. O sea, buscar ellos mismos el papel. Así es, queda terminantemente prohibida la exigencia de lo que la ley denomina requisitos redundantes. Es decir, si el CIENIAT ya tiene tu registro de información fiscal, tu RIF o un acta en su propio sistema, el artículo 11 hace ilegal que te pidan llevar la copia física de nuevo. Ilegal, exactamente. Es como si un restaurante te exigiera llevar tu propio menú impreso desde tu casa cuando ellos ya lo tienen redactado en la cocina. Es una analogía perfecta. Es un absurdo lógico. Pero conociendo las carencias de infraestructura tecnológica que enfrentan muchas instituciones públicas en el país, ¿cómo garantizan que esta interoperabilidad no sea otra, no sé, promesa vacía en un papel? La garantía no proviene de la tecnología inicial, sino de la responsabilidad jurídica. Ok, explícame eso de los dientes. El incumplimiento, la dilación injustificada o la exigencia de esos requisitos redundantes ya no se catalogan como simples fallas de servicio al cliente. Ya no es un, uy, disculpe el retraso. No, ahora acarrean responsabilidad legal directa y personal para el funcionario involucrado. ¡Wow! El empleado público se enfrenta a posibles sanciones administrativas e incluso penales en casos graves si retrasa un trámite exigiendo un papel que su propia institución debería buscar internamente. O sea que ahora el funcionario asume un riesgo personal inmenso. Totalmente. Eso reconfigura por completo la balanza de poder frente a una taquilla. El funcionario adquiere un incentivo personal y legal inmenso para no pedir esa copia innecesaria. Claro, no se van a arriesgar a una sanción penal por pedirte una copia de la cédula. Sobre cómo la LOCOTOA rescata y potencia herramientas que ya existían, pero que habían, digamos, perdido fuerza, como la figura de la simple representación o la famosa carta poder.